Muy bien, estamos ya en vivo, en esta especie de radio o de, bueno, red social en vivo. El día de hoy organizamos este encuentro, este intercambio, acá el colectivo de Educación Popular Comodoro, para continuar con las actividades que ya venimos haciendo desde el año 2018 y tratar de buscar alguna estrategia para poder compartir espacios que nos permitan seguir laburando con esto de educación popular. Vamos a agradecerles a la gente que ya se está sumando a que nos hagan comentarios a ver si se está escuchando bien y si se está viendo bien, mientras les seguimos contando. Que bueno, nosotros estamos motivados un poco en realizar esta actividad a partir de el contexto mundial que se está viviendo, pero también tratando de ubicarlo en el contexto provincial de Chubut, en donde se profundizan de alguna manera la situación marcada por políticas de ajuste, por políticas represivas del gobierno de Arcioni, Mazzoni y compañía hacia las y los trabajadores. Entonces pensamos esta actividad que se va a estructurar en tres principales ejes que entendemos pueden llegar a ser importantes para pensar este contexto extraordinario. En primer lugar, la crisis estructural de la provincia. En segundo lugar, las violencias en el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en tercer lugar, charlar un poco sobre las herramientas de organización y fortalecimiento de las redes comunitarias y las organizaciones de base. Bueno, como integrante del colectivo de educación popular solamente seré mediador y esto es lo más que voy a hablar porque la intención es poder escucharla por un lado a Claudia Corol, ella es educadora popular del colectivo Pañuelos en Rebeldía, ya durante el año pasado estuvo por acá en Comodoro, justo habíamos armado una invitación conjunto en el contexto de la lucha de los trabajadores estatales. Y por otra parte está Viviana Gualdoni con nosotros también, docente, integrante de ATECH y también de la multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia. Así que bueno, la intención es generar este espacio para el diálogo, para pensar cómo afecta este contexto a diferentes escalas y particularmente en Chubut, también para visibilizar la situación de Chubut en otros puntos del país. Así que bueno, bienvenidas chicas, gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar un poquito este intercambio para hablar un poquito sobre la pandemia y la crisis en Chubut. En primer lugar, bueno, Vivi, te queríamos preguntar a vos, queríamos que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, ¿cómo crees que está afectando a las organizaciones sociales y los vínculos comunitarios este contexto de pandemia y encierro dentro de lo que es la crisis en Chubut? Que nos cuentes un poquito a nosotros y la gente que está escuchando. Bueno, hola Gustavo, hola Claudia, hola a quienes estén mirando. Gracias a Educación Popular por esta invitación. Yo quisiera empezar, darte vuelta a la pregunta y empezar por lo que es la crisis estructural de Chubut. Porque esta pandemia en Chubut se vive de una manera particular, porque viene tras años de políticas de ajuste, de una crisis estructural muy importante. Para la gente que no conoce Chubut o que la conoce más de lejos, hay que aclarar que es una provincia que se basa en un modelo económico extractivista. Acá tenemos grupos de poder muy importantes. Las personas más ricas de la Argentina, por ejemplo, Bulgeroni o Madanes, son dueños de empresas que explotan nuestros recursos y exportan. Por ejemplo, Pan American Energy, que es la de Bulgeroni, es una de las principales exportadoras de petróleo. Pensemos, en Chubut se exportan, el año pasado se exportaban 1.385 millones de dólares. 1.385 millones de dólares de exportación desde esta provincia. 80% de esa exportación está compuesta mayormente por hidrocarburos. En segundo lugar, aluminio y en tercer lugar la pesca.
Entonces, si uno piensa estas actividades productivas, no solo generan mucha riqueza para muy pocos, sino que generan muy poca fuente de trabajo. Hay muy poca colocación de gente para trabajar en cualquier producción primaria. Por lo tanto, porcentualmente, en el mercado laboral somos muchos los empleados públicos, aunque no somos muchos en relación a la cantidad de habitantes que somos. Esto, cuando el Estado, uno lo combina con que el Estado no genera políticas que nos saquen de este marco extractivista, que piense en desarrollos productivos sustentables, si piensa que venimos de años tras años de endeudamiento, y un endeudamiento feroz porque es en dólares y con garantía de nuestras regalías petroleras. La plata de las regalías va a un fideicomiso, se cobran los bonistas y lo que sobra queda para la provincia. Y no hay ninguna voluntad política de revertir esto. El año pasado, por ejemplo, con mucha lucha, se logró sacar una ley de infraestructura para las escuelas, que se cobraba un impuesto rural extraordinario, porque los grandes latifundistas no pagan impuestos inmobiliarios. Por ejemplo, Benetton es uno de los mayores latifundistas de Argentina, tiene muchísimos campos en Chubut y no paga nada de impuesto inmobiliario. Habíamos logrado con mucha lucha sacar un fondo específico para infraestructura escolar y el Poder Ejecutivo lo vetó. Entonces, no hay ninguna voluntad política de que el Estado se haga de herramientas para recaudar parte de esta riqueza que genera la provincia y así hacerse cargo al Estado de garantizar los derechos básicos de la población chubutense, como ser educación, salud, transitabilidad en las rutas. Nada de esto le interesa al gobierno provincial. Solamente le interesa defender los buenos negocios de esos pocos bonistas y de esas pocas corporaciones económicas. Por supuesto, en este contexto, lo que ha venido creciendo en la provincia es la represión, porque un ajuste como este solamente se puede sostener con represión a la población. Y sobre esto, sobre este poder cada vez mayor que iba concentrando el ministro de Seguridad, el señor Mazzoni, al punto tal que parece tener más autoridad este ministro que el gobernador, se puede se puede, no sé si me están escuchando, perdón. Sí, estamos escuchándote perfecto, bien clarito. Bueno, porque de repente se me puso la pantalla negra y me hizo como un susto. No, no te asustes, no te asustes. Es Mazzoni, dijiste Mazzoni y se puso en negro. Sí, me parece. Viste que está todo este ciberpatrullaje y espionaje por todos lados. Bueno, lo que ha venido creciendo desde el 2018 en adelante es el poder del ministro de Seguridad. Y ahora en la pandemia, esto se refleja absolutamente en que en vez de estar a cargo de la emergencia sanitaria, el ministro de Salud, está a cargo de la emergencia sanitaria el ministro de Seguridad, creando reglas absurdas, como que no podés circular con DNI par o impar según el día, habilitando escuelas como centros de detención. No sé si han escuchado esto, lo vuelvo a repetir porque otra vez se me va a ir puesto el pantallero. Hay escuelas que están cerradas para dar clases por la situación de la pandemia, pero están habilitadas como centro de detención. ¿Cuál es el motivo de la detención? Haber transitado fuera del toque de queda, porque nosotros vivimos con toque de queda en la provincia. En la ciudad de Comodoro, donde vivo,
Afortunadamente, la municipalidad ha puesto algún tipo de límite a este poder omnímodo de la policía. Por ejemplo, no tenemos que guiarnos por la terminación del DNI para circular. Pero esto no impide que los chicos de los barrios sigan padeciendo los abusos policiales acostumbrados, agravados por la circunstancia de que ahora tienen cancha libre, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, la pandemia, en esta crisis estructural, no tuvimos clases normales en el 2017, no tuvimos clases normales en el 2018 por la falta de pago del Estado. Ahora tampoco, están haciendo un simulacro de clases virtuales cuando se sabe que la mayor parte de la gente, si son estatales, no están cobrando, no tienen buenos servicios de internet, no tienen posibilidades las familias, toda la gente que vivía de cuentapropistas o de trabajos changueros o negocios establecidos, pero no de los rubros habilitados, están sin ingresos. ¿Cómo le vas a poder pedir a la gente que tenga su internet al día, que tenga su computadora al día? Se te rompió la computadora, no la podés ir a comprar porque no se venden electrodomésticos, suponiendo que tenés plata. Entonces, estamos haciendo como si todo el tiempo. Hacemos como si damos clases, hacemos como si las cosas funcionan, pero encubrimos el problema de base, que es que si se levantara hoy la cuarentena, igual no tendríamos clases, porque igual estamos sin cobrar. Y suponiendo que los docentes nos ponemos demenciales y aceptamos trabajar sin cobrar, tampoco habría escuelas que tendrían clases por problemas de calefacción, por falta de aulas, por ventanas rotas, por techos que se están por caer, por invasión de palomas, porque todo el verano y todo este tiempo de cuarentena no se hizo nada para reparar las escuelas, que estaban en malas condiciones el año pasado. Entonces, la crisis estructural queda como invisibilizada por el riesgo de nuestra vida. Todos estamos más pendientes del coronavirus en este momento porque está en riesgo lo esencial que es la vida. Pero los problemas estructurales siguen estando y van a seguir estando. En tanto y en cuanto no se generen políticas para cambiar esto, para cambiar el modelo extractivista de la provincia, para cambiar el modelo de entrega de nuestras riquezas a 4 o 5 personas, mientras que la población sufre el desgobierno y sufre el abandono del Estado. Y básicamente eso. No sé si quieren que agregue algo más, algún dato sobre producción o sobre cifras. Me parece que como panorama general para aquellas personas que no están al tanto de cómo estamos en Chubut, vino bastante bien, Vivi. Claudia, primero para comentarle un poco a la gente vos dónde estás y retomando un poquito lo que dejó Vivi acá sobre la mesa, sobre la pantalla. La situación de Chubut es muy particular, pero tal vez vos tengas conocimiento de cómo se está viviendo en un nivel, en una escala más amplia, superando lo que es solamente la provincia. ¿Qué nos podés compartir en relación a esto que comentaba Vivi? Bueno, primero agradecer la posibilidad del diálogo con ustedes, con Vivi. Decía Tolstoy que pinta la aldea y pintarás el mundo, ¿no? Y creo que este relato de Chubut que hacía Vivi tan duro y tan fuerte nos ayuda mucho a entender cómo está funcionando el capitalismo en general en todos los lugares, ¿no? Y particularmente en nuestro continente. Si bien hay características concretas que tienen que ver con el gobierno de Chubut y con las políticas que desde antes ya se estaban ejecutando, con ese carácter tan fuertemente antipopular y con la cantidad de sectores de trabajadores de la salud, docentes, trabajadores del Estado que estaban sufriendo ya hace años esta situación. En todos lados yo creo que la pandemia, por un lado, lo que está haciendo es
agravar esas condiciones, profundizarlo, también con la característica de que nos obliga a una dificultad para la respuesta, ¿no? Cada uno de nosotros, encerrados en sus casas, advirtiendo cómo se agrava nuestra situación individual y grupal y colectiva y social, pero con otras imposibilidades o dificultades para dar respuesta. Me preguntaban dónde estaba, estoy en mi casa, como estamos la mayor parte de la gente, en Buenos Aires en este caso, conectada con compañeras, con compañeros del continente también, que estamos intercambiando experiencias y viendo cómo precisamente la pregunta que ustedes hacen, cómo afecta a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, a las organizaciones feministas, a los vínculos comunitarios, este contexto. Habría un montón de cosas para decir en el mismo tono en que lo planteaba Vivi, pero yo por lo menos quisiera subrayar que, por un lado, las medidas de aislamiento no solo que exhiben, sino que profundizan la desigualdad que ya había previamente, ¿no? Es decir, no estoy cuestionando que había que tomar medidas para que no se expanda el virus, pero al mismo tiempo había que asegurar desde el Estado, desde los gobiernos, en todos los niveles, que no se agudizaran las situaciones de hambre, de empobrecimiento, de dificultad o imposibilidad directamente de acceso a los elementos básicos de la sobrevivencia. Esto que estamos tratando de resolver de manera comunitaria, a veces colectiva desde las organizaciones populares, tendría que haber sido una iniciativa fuerte desde el Estado, volcando fondos para dar solución a la emergencia en términos también de urgencias sociales, alimentarias, de vida. Y apelando para eso a la articulación y al fortalecimiento del rol de los movimientos populares, y no dejar en manos de la policía, de la fuerza de seguridad, del ejército, algunas de estas iniciativas, y además el control de las calles, el control del espacio público, ¿no? Creo que este es un tema muy fuerte que nos golpea mucho, porque de alguna manera la capacidad de movilización, que es nuestra garantía para tratar de frenar las políticas neoliberales, es lo que está hoy atravesando una crisis muy grande, ¿no? En el contexto del aislamiento producido como medida de seguridad, entre comillas, se profundizó la precarización laboral. Los despidos, el cierre de empresas, el atraso en los pagos, por otro lado las exigencias de mayor trabajo para los trabajadores, trabajadoras de la salud, para docentes, esto que comentaba Vivi sobre la obligación las docentes de hacer un tipo de trabajo para el cual no hay condiciones, a veces ni siquiera en nuestras propias casas tenemos condiciones para sostener esta posibilidad de conexión a internet y estar horas hablando, dialogando, dando clases de manera virtual. La idea de que se puede reemplazar la educación por cursos virtuales creo que es algo también bastante complejo y peligroso, pero que además afecta las condiciones de trabajo de los docentes que tienen que hacer esto sin recibir muchas veces o la mayoría de las veces la retribución por su trabajo. Por otro lado, la enfermedad se desarrolla y hay una previsión de que puede desarrollarse más en un contexto de destrucción previa del sistema de salud pública realizado por las políticas neoliberales, algo que no se ha revertido. Entonces, no solo para quienes tienen posibles síntomas de coronavirus, también para quienes tienen la epidemia de dengue que se ha desatado, por ejemplo, aquí en los barrios de Capital, de Provincia de Buenos Aires, sabemos de varias otras provincias donde esto está siendo muy complejo y donde no hay asistencia. Sabemos de muchas compañeras y compañeros o personas de la población que tienen otras enfermedades que no pueden ser atendidas porque hay un privilegio en la recepción de quienes están con síntomas de coronavirus y otras enfermedades no se le dan respuesta. Los trabajadores y trabajadoras de la salud están totalmente precarizados y aumentándose las condiciones de inseguridad porque ni siquiera se les provee en muchos casos del material que necesitan para cuidarse, para poder cuidar su propia vida. Por otro lado, quisiera marcar que hay un crecimiento de la violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, que se ha desatado, han crecido los femicidios y los travesticidios, y que no hay una respuesta
y a veces las respuestas que hay son ridículas desde el Estado, para tomar en cuenta estas situaciones y, por ejemplo, también lo que sucede al interior de las casas. Se presenta el hogar como el lugar de seguridad y muchas veces el hogar es el lugar de máxima inseguridad, por ejemplo, para niños, niñas, adolescentes y para mujeres que están sufriendo violencia. Esta idea del barbijo rojo no funciona, no funcionó. Hacen falta otras medidas que permitan cuidar y acompañar las situaciones durísimas que se están viviendo. Todos los días prácticamente nos estamos despertando con más de una denuncia sobre desaparición de mujeres, de jóvenes, en estos contextos, y sin respuesta, porque incluso en muchos casos se presentó la denuncia en las comisarías, recibieron la respuesta banal de siempre, de que vaya a saber dónde se fue, que se fue con el novio, etc. La violencia contra las y los jóvenes, en particular la persecución a los jóvenes, por ejemplo, por violación de cuarentena. Acá Vivi comentaba esto de la transformación de escuelas en lugares de detención, algo que resulta muy aberrante y que está sucediendo de una manera u otra en distintos lugares, y que está generando una naturalización de la persecución a las jóvenes, que ya venía de antes en las barriadas, pero que se está extendiendo a todo el espacio urbano. Y también quisiera subrayar este tema que lo planteó Vivi, pero que es algo general, que es el crecimiento del control social. Acá se hablaba del control incluso del ciberespacio, de las redes, algo que la propia ministra lo anunció. La posibilidad de que vaya gente presa por alguna expresión que haya tenido en las redes es algo aberrante, pero también la criminalización, la militarización, la naturalización de la presencia militar, policial en las calles, en la ocupación tan plena del espacio público, y finalmente señalar el tipo de información que dan los medios de comunicación, que a mi entender está tratando de instalar una sociedad del miedo, tratando de instalar el terror, el sálvese quien pueda, la respuesta individualista, frente a lo que necesitamos, que es para enfrentar una pandemia que tiene muchos costados sociales, como ya se sabe, es imprescindible que podamos fortalecer las redes comunitarias, la respuesta social, la respuesta colectiva, y no esta locura de estar todos y todas mirándose con desconfianza, que quién sale a la calle o quién está, digamos, por necesidad yendo a hacer algún tipo de gestiones. Lo que sucedió con las y los jubilados el día de cobro es una vergüenza, que hayan tenido que hacer colas larguísimas para poder acceder, y la mayoría a veces no pudo ni acceder a un recurso mínimo como es el que recibe el jubilado o la jubilada, desmayándose en las calles por esas colas interminables, cuando por otro lado te dicen que no hay que salir de la casa. Hay un discurso esquizofrénico donde hay sectores vulnerables que son los que están más desprotegidos. Bien, gracias, Claudia. Bien, estábamos tratando ahí de poder ver unas cositas en el micrófono. Ahí está. Tocaste un montón de temas. Algunos de estos los teníamos pensados para poder explayar un poco más. Así que, un poquito para poder retomar esto que estabas marcando, hay una realidad que tiene que ver con que el contexto de encierro no le afecta de un modo homogéneo a toda la población. Recién dijiste algo muy interesante, que es el tema de se cree que la casa es el lugar seguro cuando hay muchas personas que viven en carne propia todo lo contrario. Y hablaste un poco sobre las violencias hacia las mujeres. Y en relación a esto, Vivi, te quería preguntar, bueno, sabemos que estás activando también dentro de la multisectorial de mujeres acá de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo se está viviendo acá en la ciudad? Y bueno, si tenés conocimiento de la provincia también, y cómo se están organizando desde la multisectorial para dar respuesta a las violencias surgidas en el contexto del encierro, que, bueno, creo que ha hecho mucho más visibles las violencias hacia las mujeres, teniendo en cuenta este contexto de encierro que marcaba Claudia. ¿Qué nos podés decir?
Sí, totalmente. Esta afirmación que hace Claudia de los hogares y las familias como lugares inseguros es una discusión que venimos sosteniendo en defensa de la ESI, de la educación sexual integral, cuando nos salen a decir que es una competencia de los padres la formación moral de los hijos, ¿no? Venimos siempre sosteniendo esto, que a veces no hay lugar más inseguro que la casa, y que la familia, que debería ser la que cuida, muchas veces es la que lastima y es la que abusa y es la que genera heridas inconmensurables, ¿no? Entonces, es cierto, cada familia es un mundo, dice el refrán, ¿no? Y en ese mundo, muchas veces, estas situaciones de aislamiento lo que hacen es agravar la situación. En Comodoro nos hemos organizado, la multisectorial funciona con gente. Me parece que se le cortó un poquito a Vivi. Claudia, no sé si la escuchás a Vivi o se cortó para todos. No. Se cortó a Vivi ahora, me parece, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a contactar. Yo ahora la voy a volver a invitar a que se sume. Pero bueno, ahí estaba marcando Vivi un poco la situación sobre la violencia hacia las mujeres. No sé si escuchaste un poco, Sí. Claudia, uno de los casos acá, inclusive, que de nuevo lo involucran a las fuerzas de seguridad en relación a la violación que sufrió una mujer que se había alistado a la academia de policía. Realizó la denuncia además, pero también, como suele suceder en estas ocasiones, quedó todo en la nada, ¿no? Referido a las cuestiones vinculadas a violencia hacia las mujeres, y pensando en esto, ¿no? Del barbijo rojo que no funcionaba como una estrategia, ¿cuáles pueden llegar a ser herramientas para poder dar aviso de alguna manera o para aquellas mujeres que realmente están encerradas y alejadas completamente de esta idea del lugar seguro? Que conozcas, Claudia. Sí, bueno, primero quisiera retomar lo que estaba diciendo Vivi en el sentido de la importancia de la ESI, y yo pienso, si hubiera que hablar y si pudiera hablar en las clases que le están pidiendo a los y las docentes, sería muy interesante, más que algunos temas, es hablar cómo están las y los estudiantes en las casas, cómo está la vida cotidiana, ¿no? Es decir, qué está pasando en las casas, porque está el tema de el abuso sexual de niños, niñas, de la violencia sexual contra las mujeres y la posibilidad de sentir que esto es algo que nos afecta y que es muy difícil la denuncia, porque eso, ¿qué mujer en situación de violencia puede hacer después de que se publicitó que la forma de ir a la farmacia y comprar un barbijo rojo y eso darle garantía de algo que no sea de recibir más golpes y más violencia? Pero bueno, por ahí dejo que siga Vivi, que veo que ya está ahí conectada de nuevo. Yo estaba, Vivi, retomando esto que vos planteás, la importancia de la educación sexual integral, que vos habías mencionado como la propuesta central, que para mí tiene una fuerza y una potencia muy grande, y que por ahí estos son momentos para, desde los medios de comunicación, desde el contacto que pueda haber de los educadores y educadoras con los y las estudiantes, darle fuerza a continuar esta situación, sabiendo que, bueno, donde hay situaciones graves, esto no va a entrar en la casa y que por eso las redes comunitarias y las redes solidarias son muy importantes porque el Estado no está dando respuesta, ¿no? Sí. Bueno, no sé en qué parte se cortó. Yo les comentaba que la multisectorial de mujeres somos y la integramos gente que venimos de distintos gremios o de distintos partidos o gente común, nos hemos ido unificando ahí. Y por suerte funcionamos desde hace tiempo. Comodoro no es una ciudad tan grande, somos 400.000 habitantes. Entonces nos van llegando las noticias a una u a otra
y vamos armando redes. Tenemos redes de contacto también para más ampliadas, con otras agrupaciones feministas, para organizar los días icónicos nuestros, el 8M, noviembre. Entonces, o para organizar los viajes a los encuentros. Tenemos como redes de mujeres armadas y funcionando por WhatsApp, por Facebook, por distintas formas de comunicación que no es la vía personal directa, digamos. Y además se están creando desde una organización que aprovecho esta oportunidad para pasar el número, es una red solidaria donde pueden llamar en casos de violencia. Les doy un número, los números de Comodoro, aprovecho, 297-428-8126, 297-413-0031. Esto se está realizando en distintos lugares de la provincia y del país, es a partir de una organización social, la CCC, pero está abierto a que cualquiera participe ahí y se sume solidariamente en atención en esta red. También nos organizamos haciendo denuncias, haciendo público denuncias. Por ejemplo, tuvimos acá un caso muy tremendo, que fue el caso de una muchacha que fue aspirante a policía. En su momento de estar cursando la academia fue violada por un superior, por el sargento Carranza. Cuando ella hace la denuncia, en vez de hacerle un sumario, una investigación a Carranza, la tratan ella de loca, lo cual nos vuelve a conducir otra vez al señor Mazzoni y otra vez al comisario Gómez, que son los responsables de encubrir a este violador. Cuando ella, en su momento de desesperación, intenta suicidarse y hace público esto, por suerte no llegó a hacerse lesiones demasiado severas, pero tuvo que quedar internada, obviamente con un cuadro depresivo. Y nosotras hacemos lo que podemos desde este aislamiento que tenemos, que es enviar denuncias, sacar notas apoyándola, haciendo sentir que no está sola, haciéndola sentir que no está sola en esto y que la vamos a apoyar desde donde podamos. Este caso lo menciono porque condensa la violencia de género y condensa la violencia institucional de la policía. Nos remite de nuevo a estos seres que están creyéndose dueños de nuestras vidas, que son Mazzoni y Gómez. El hermano de Gómez, otro comisario, fue grabado y se difundió el audio. Él mandaba un audio a otro comisario pidiéndole que aumente la cantidad de detenciones, que arreste algunos chimangos y cumpla la cifra que tiene que cumplir de detenidos. Este tipo fue ratificado por nuestro ministro de Seguridad y por nuestro señor gobernador, cuando tendría que haber sido mínimamente sumariado, y lo mismo Carranza como violador tendría que estar mínimamente sumariado, y en cambio se trata de loca a la mujer que denuncia. Estas cosas nos resultan aberrantes y lo que hacemos, aparte de amargarnos, en otro momento hubiéramos podido hacer más cosas, pero hacemos ruidazos, colgamos cosas en las puertas, hacen las chicas, yo no uso Instagram, pero hacen como, tratan de hacer tendencias en Instagram, firmamos notas de denuncia colectivas, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, que no es fácil, siempre es poco, siempre es poco. Gracias, Vivi. Ahí compartimos los números de teléfono. Fíjate si son correctos, si está bien. Estamos comunicando que en caso de sufrir violencia de género en Comodoro, los números serían 297-428-8126 y 297-413-0031. Decime si está mal, lo corregimos, si no lo dejamos un ratito ahí. Está muy bien. Esos teléfonos son de la red solidaria esta que te mencionaba, y están los teléfonos oficiales también que suelen estar circulando. Todo el mundo conoce los números de la Comisaría de la Mujer,
de defensa, de defensoría pública, esos números circulan más. Bien, después vamos a subirlos entonces a la página de Facebook de Educación Popular Comodoro para que estén también ahí por cualquier cosa. Buenísimo. Dale. Claudia, vos, bueno, comentábamos hace un ratito que vos estuviste por Comodoro el año pasado. Justo había sido un encuentro que habíamos organizado en la Escuela de Arte, que me acuerdo que Vivi no pudo ir porque estaba en la primera línea de lucha. En Pampa del Castillo. En Pampa del Castillo. ¿Cómo te gusta? Era chupafrío, Vivi, Me encanta, ¿sabes cómo extraño eso? Estaba también por allá por Pampa del Castillo, Vivi. Bueno, quiero decir que justo fue el contexto donde la lucha de estatales estaba muy fuerte y con estas estrategias de, bueno, de ponerse en la ruta y en los costados ahí a hacernos visibles. Más o menos te llevaste un panorama, entonces te queríamos preguntar a partir de eso y para tratar de recuperar un poquito también esa experiencia que tuviste acá, aunque fue cortita, ¿cómo ves la situación de Chubut en este contexto, teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? La necesidad de las redes y también esto que decías sobre la capacidad de movilización que de alguna manera se ve afectada por este encierro? Sí, bueno, para mí fue una experiencia importantísima, aprendí un montón en esos días y en esas horas que pude andar un poquito en diálogos con las compañeras, los compañeros y también en los cortes. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, habiendo estado en otros piquetes y en otros cortes, es la capacidad de interlocución que tenían esos piquetes con la sociedad. Con quienes pasaban por el lugar, a quienes se les explicaba por qué se estaba haciendo eso, con quienes se discutía por qué podía pasar o no pasar tal o cual coche, porque esa capacidad de interlocución me parece que es lo que le dio fuerza a esa lucha, ¿no? Creo que es algo que a mí me impactó, pero que es como un aprendizaje que tenemos que lograr generalizar. Incluso habría que pensar en estas condiciones de aislamiento a las que nos llevan o nos tratan de llevar, cómo cada comunicación que hacemos tiene el sentido de recuperar esa capacidad de interlocución, que nos permite entender por qué estamos como estamos y qué más podemos hacer. También la capacidad de lucha y de reflexión sobre la lucha. Si bien yo no participé porque no me correspondía, pero estaba atenta a las asambleas que venían haciendo de manera sistemática los sindicatos para definir sus modalidades de lucha. A mí me parece que la asamblea en el medio del activismo y la capacidad de convivir con las diferencias que lógicamente hay en cualquier lucha, pero mantener la fuerza y la unidad para poder dar y ubicar cuáles son los objetivos que se quieren es muy importante. Y me pareció genial el apuntarle a las petroleras, ¿no? En esta misma lógica de lo que se informaba antes de quiénes son los que están poseyendo el poder y la riqueza en la provincia, pero también en el país, y también es parte de una lógica del capitalismo mundial. Porque siempre el discurso desde el poder y desde los gobiernos es no hay de dónde sacar el dinero, y ahí ustedes decían, sí, ahí está la petrolera, ahí está, hay que sacar el dinero que se está, o hay que redistribuir el dinero y habrá que controlar esa superganancia, de la misma manera que hoy podemos decir, más en términos generales, bueno, hay que dejar de pagar la deuda externa y hacer una investigación, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que la fuerza organizada del movimiento de trabajadores y trabajadoras, docentes, estatales. Recuerdo haber estado en un corte donde llegaban trabajadores petroleros que se les impedía, ellos entendían por qué, porque también están las y los docentes diciéndoles, miren que son sus hijos los que están en con determinadas situaciones en escuelas que se caen a pedazos, por ejemplo, ¿no? Es decir, poder hacer entender el conjunto de
de la sociedad, de la forma en que estaba funcionando, me pareció muy importante. La verdad que eso y los talleres en los que estuve, donde escuché también el diálogo intercultural, porque Chubut es una provincia donde hay distintos pueblos que están conviviendo y luchando, organizándose, fueron, como decía, aprendizajes muy grandes, y creo que eso es lo que de alguna manera permite pensar hacia adelante, que el camino va a tener que ser en que no nos rompan esas redes que se han construido con tanto esfuerzo, con tanta lucha, porque la situación de pandemia lo que yo creo que genera o tiende a generar es un repliegue sobre lo individual, e incluso el discurso de los medios de comunicación tiende a el sálvese quien pueda, ¿no? Si logramos esto que comentaba Vivi, bueno, sostener la red, que nadie se sienta que está sola, que de alguna manera se le va a hacer llegar o el plato de comida o el apoyo si está viviendo violencia, que nadie va a caer en el abandono social adentro de la casa o fuera de la casa quienes no lo tienen. Bueno, creo que ahí hay una clave muy importante para ir pensando la rearticulación de nuestras fuerzas durante la pandemia y para más adelante, ¿no? Bien, gracias, Claudia. Sí, bueno, creo que esa vez anduvimos ahí por 3:39 con algunas colegas, unas compas, con Patri, con Mariel. Eh, bueno, obviamente, ¿no? El cuerpo docente, siempre hay compañeras que están poniéndose ahí en la primera línea, ¿no? Siempre son la mayoría, y de ellas aprendemos un montón. Vivi, ¿vos querés compartir algo No, en línea con esto de dice Claudia, la experiencia de las le estrategias de agradezco lucha? mucho a Claudia estas palabras que decía, porque justamente nosotros en las luchas docentes hacemos mucho hincapié en esto de poder hablar con los demás. La comunidad no es nuestra enemiga. Ya bastante malestar generamos haciendo paro y dejando a los chicos sin su acceso a la educación. Eso ya nos pone mal a nosotros, pero es nuestro último recurso, digamos, como trabajadores. Por eso siempre tenemos esta necesidad de explicar por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos esta como compulsión de salir a la calle y hacer un corte o hacer algo más que no dar clase, porque queremos una rápida solución. No nos gusta estar dilatando el conflicto. Y generalmente la comunidad nos apoya mucho. Cuando fue el año pasado, cuando fue un desalojo violento que hicieron ahí en la ruta 3 y 26, el otro extremo del piquete al que vos fuiste, Claudia, que mandaron a patotas desde el sindicato petrolero, mandaron unas patotas a sacarnos, pero estaba el propio ministro de Seguridad en la rotonda, en su camioneta, supervisando todo. Era una fuerza programada, eran fuerzas parapoliciales, no lo podemos pensar como patotas inorgánicas. Era una fuerza parapolicial guiada in situ por el mismo el ministro coordinador, en ese momento el ministro coordinador, no el ministro de Seguridad, el señor Mazzoni. Lo vimos a él en su camioneta. Entonces, esta violencia que vos marcabas muy bien antes, esto de no podemos naturalizar esta violencia, ¿no? Esto de acostumbrarnos a que nos manejen por la fuerza de las armas, por la prepotencia. Esa no es la forma de manejar una sociedad. Por eso nosotros, en el gremio docente me refiero, pero también en nuestras luchas feministas, siempre usamos mucho la palabra. Siempre tratamos de explicar las situaciones, siempre tratamos de nuestra lectura crítica del mundo, o cuando vemos algo que debería ser reparado de alguna manera, estamos señalando eso, estamos señalando una crítica y una proposición. Nunca nos quedamos en la prepotencia ni en la fuerza física. Nuestra arma es
razón, de alguna manera. Nuestra arma es la organización, pero una organización fundamentada en el análisis y en la proposición. Realmente me gustó esto que vos decías de la interlocución, me encantó. Y quería decir algo más y me olvidé. Lo dejamos para después. Claro. Está muy bien. Bien, gracias, Vivi. Bueno, me están diciendo un montón de cosas. La verdad que yo estoy anotando acá en un cuadernito, pero ya me está superando un poco esto de poder generar redes, de tratar de sostenerlas, de que nuestra arma es la organización, la interlocución como parte también de esa organización en la lucha. Tal vez el contexto y la realidad nos exijan en ser cada vez más originales o ir cada día buscando otras lógicas para seguir siendo escuchados, hacernos escuchar, ¿no? Capaz podamos charlar un poco sobre esta idea de cómo fortalecer estas herramientas de organización dentro de las limitaciones que tenemos. Digamos, nosotros tratamos de hacer encuentros, cuando surge algo salimos a las calles, como decía vos, Vivi, las compañeras feministas están empezando a copar las redes también, porque de alguna manera hay que ir buscando otras formas para poder fortalecernos. ¿Qué podría llegar a aportar Claudia pensando en esto de fortalecer herramientas de organización en este contexto nuevo para todos? Bueno, igual pienso que no se va a eternizar esto del aislamiento, así que podemos pensar esto como, claro, esto como un momento que prepare otro, pero por eso decía la necesidad de que este momento no nos rompa lo que ya tenemos construido en términos de organizaciones sociales, de redes sociales, de comunicación. O sea, es más bien defensivo lo que estoy diciendo, pero creo que no pase la idea de que de esta sociedad donde uno sale a la calle a hacer una compra y ve un montón de gente que ni se mira a veces por temor al contagio, como si mirarse podría contagiarse, ¿no? No sé si pasa tanto eso en Chubut, pero en Buenos Aires es impresionante. No vayas a toser o a estornudar porque puede desatarse una crisis y una persecución a esa persona. Si pareces de más de determinada edad, ya sos realmente peligrosa, entre comillas, para mucha gente. Bueno, esto no puede pasar, tenemos que sostener las redes solidarias, las redes de compañerismo, las redes entre vecinas, vecinos, entre los que somos parte de las determinadas organizaciones populares. Creo que en el caso de la educación, la posibilidad de la relación docentes-estudiantes, no, como decía antes, creo que en ese momento no estabas conectada, Vivi, no tanto para dar la clase que nos están exigiendo, sino para saber cómo están las estudiantes, los compañeros de docentes, ¿no? Es decir, que sea un momento para hablar de la vida, de cómo estamos, porque además de todo lo que ya dijimos, que es en términos económicos y sociales, el aislamiento produce depresión, el aislamiento produce sensación de soledad, a veces hay soledad, se agrandan las nostalgias, los modos de extrañar a quienes tenemos lejos y nos cuesta o no podemos llegar a encontrar. Entonces, romper la soledad, romper el aislamiento, que saber que no estamos solas es algo importante. Esto que vos, Vivi, pasás un teléfono, yo he visto algunos videos que me gustaron mucho porque son videos que pasan un teléfono de una red y lo hacen en silencio porque saben que por ahí la persona que está sufriendo violencia no puede hablar. Claro, ni puede hablar ni puede escuchar algo en voz alta, ¿no? Entonces el texto y todo va en silencio y se dan mecanismos para que se pueda hacer la comunicación, que le manden un mensaje y que otra persona sea quien hable, pero después darle seguimiento. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? No sé, cosas que son muy básicas de la comunicación humana, pero que esto trata, esta forma de manejo
de la pandemia trata de aislarnos, a mi entender. Desde ya, que no genere confianza o que no se naturalice la presencia de las fuerzas represivas en las calles. No lo podemos evitar, pero no lo naturalicemos, y mucho menos que se recurra a esas fuerzas represivas para, entre comillas, denunciar o llamar la atención sobre tal o cual persona, por más que pueda estar cometiendo alguna imprudencia, que actúe en las redes solidarias, que actúe en las redes comunitarias, que actúe en las redes populares. En el caso de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una buena parte de la comida se está resolviendo por los comedores populares, por los merenderos. Pensemos que el cierre de las escuelas generó también esta situación de un montón de pibas y pibes que no tienen manera de acceder a la alimentación básica. Entonces, estas son las, en el contexto de la pandemia, estoy refiriendo, bueno, cómo tratar de anudar ese tejido solidario que nos permita seguir comunicados, y que no nos sintamos en soledad, y que también pensemos y aprovechemos para dialogar sobre que necesitamos recomponer tal vez en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, para que de ahí en más, cuando este aislamiento termine, podamos tener más elementos y más fuerza y más reflexión sobre cómo continuar en un momento en que el capitalismo muestra y el patriarcado muestra su violencia. Es decir, por ahí la posibilidad de reflexión sobre que no es un virus, sino que es un sistema lo que está en crisis y lo que genera esta violencia, nos permita salir con más fuerza a identificar que hay enemigos a los cuales hay que seguir enfrentando, y hay que tener la capacidad de enfrentamiento y de transformación social y de generación de acciones que den cuenta de que hay esperanza. Yo creo que una de las cosas que nos quieren también robar es la esperanza. Para nosotras, educadoras, educadores populares y feministas, la pedagogía de la esperanza es muy importante, porque los pueblos no se movilizan si tienen la confianza en que con su acción, movilización, organización pueden transformar al mundo. Entonces, también es muy importante trabajar sobre esta objetividad. Sí, sí, es importante mantenerse en contacto, aunque sea mínimo, a través de un WhatsApp o algo, pero no perder esta noción de que somos un colectivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora te hablo desde el punto de vista gremial, que siempre trabajamos en asambleas escolares y después las reuniones de delegados, y siempre tenemos esa visión del conjunto, de que somos un colectivo en acción. Claro. En esta época es como muy complicado, pero siempre seguimos tratando de estar en contacto, aunque sea por los WhatsApp, con los compañeros, con las compañeras, y poder seguir manteniendo esa idea de que somos un colectivo en movimiento y que no estamos aislados, no dejar esta sensación de que somos uno y me salvo yo y que se muera el al lado. Aunque, y reaccionar cuando también ante ciertas cosas, por suerte vemos reacción contra algunas cosas que te muestran lo contrario, ¿no? Como que las personas no solo están pensando en el sálvese en quien pueda, sino que están sacando ese botón que llevan adentro. Acá a la persona que el primer caso detectado de contagio en Comodoro, le fueron a apedrear la casa, como si la persona esta fuera culpable de haberse contagiado. Esas actitudes son espantosas. O dos vecinas multadas porque le acercaron una bolsa de comida a una vecina, le acercó a la vecina enfrente una bolsa con alimentos, y prefectura les hizo una multa a ambas, a la que recibía el alimento y a la que lo daba. Estas cosas son tremendas. Por eso el riesgo de que nos salga lo peor de nosotros o que quedemos aislados está. Tenemos que siempre remar en contra de esto, ¿no? O sea, poder fortalecer los vínculos, poder fortalecer la organización, la solidaridad, el estar atento al otro, y esa esperanza de que el futuro no está dicho, el futuro lo estamos haciendo.
Y la acción colectiva y la acción organizada es la que puede hacer un futuro mejor, ¿no? Y no el futuro temible, sino que venga el futuro deseable. Eso. Bien. ¿Tenés preguntas, Gustavo? No, qué lindo lo que están diciendo. Nada, esto de remarcar siempre que si uno hace lo que está haciendo es porque realmente está convencido de que ese futuro se puede construir, y creo que colectivamente es el camino que por lo menos nos va encontrando entre tanto tumulto. A ver, nos queda un ratito. Bueno, tenemos casi 80 personas que están mirando y están haciendo algunos comentarios y preguntas, así que voy a compartirlos nada más. Hay dos comentarios. Las y los compañeros del MTE están comentando sobre las múltiples realidades que también suceden en los barrios populares. Acá, bueno, la gente del MTE es una de las que más pone el cuerpo en los barrios, con los merenderos que tienen, tanto en zona norte como en zona sur, y también los casos de femicidios que ocurren, digamos. Entendemos que la violencia de género atraviesa todos los barrios de la ciudad. Esto lo planteaban como algún comentario, no sé si quieren sumar algo, chicas, al respecto. Sí, la violencia de género nos involucra a todas. Hay encuestas hechas, que todas lo sabemos, donde todas las mujeres hemos sufrido en más de una ocasión violencia de género. Y esto es así. O sea, el que lo quiera negar es porque no sé, porque es el rey de los patriarcas. No hay forma de negarlo. Bien. Después tenemos acá un comentario también de Trelew. Nos están viendo, nos están escuchando y comentan sobre la audiencia judicial por el habeas corpus que se presentó. Bueno, y dicen que esperan que el ministro haga algo. Bueno, no sé si tal vez no están todos al tanto. Hay un habeas corpus presentado para toda la provincia del Chubut, que fue, creo que ayer fue aceptado. Bueno, también comentaban esto ahí en los comentarios la gente de Trelew. Acá hay una pregunta que creo que invita a la reflexión, no a una respuesta. Dice, ¿cómo imaginan el futuro de nuestro país frente a tremenda crisis estructural generalizada, pensando sobre todo el daño que está provocando en los sectores populares? ¿No? Bueno, no sé, ¿qué se imaginan a futuro? Bien decías, Claudia, esto va a terminar en algún momento. Bien, ¿qué te imaginas para después? Bueno, es un poco de ficción, ¿no? Esta parte, pero... Sí. Una expresión de deseo, tal vez. Tal vez, claro, voy por ese lado, porque no va a haber un futuro, no hay un futuro determinado si no logramos organizar ese futuro y crearlo y asumirlo. A mí me parece que la falta de respuestas del Estado ante los temas de la vida cotidiana de las personas en una situación tan extrema está generando experiencias de autonomía y de organización popular. Entonces, a mí me parece que es muy importante. Aquí antes también nombrabas lo de la experiencia LGBTI, de otros colectivos, de otras organizaciones que están intentando dar respuesta, en unos casos en diálogo con el Estado, o incluso llevando adelante propuestas del Estado, y en otros casos sin esta articulación con el Estado, sino desde los movimientos, porque el Estado no llega. Y yo me imagino y quisiera y deseo que los movimientos populares puedan asumir con fuerza propuestas de respuesta a la vida cotidiana con la mayor autonomía posible. Que este sea un camino de construcción de poder popular, de autonomía, de esperanza, de solidaridades, y que no gane, porque creo que estamos en esa disputa, que no gane el individualismo. Si no gana el individualismo, si logramos un camino de creación y construcción popular, seguramente podemos ponernos metas más grandes en cuanto a que esta solidaridad que vivimos en la vida cotidiana pueda expresarse en un proyecto social alternativo. Que no gane el individualismo, entonces, vamos por esa. Y que se fortalezcan las expresiones de libertad,
no de liberalismo, sino de libertad, porque creo que también hay una confusión ahí a la que nos llevan, que es pensar todo en términos liberales o neoliberales. Nosotros necesitamos que la libertad tenga que ver con la organización del pueblo y la conciencia de construcción de un proyecto propio desde las bases, desde cada uno de los territorios, ¿no? Bien. Tenemos acá otro aporte, no sé quién lo habrá preguntado, también invitando a la reflexión. ¿Cómo romper el cerco de impunidad por parte del gobierno de Arcioni y su nefasto ministro de Seguridad con complicidad y silencio de gran parte de la clase política? Bueno, no sé, ¿Vivi algún comentario? Porque la verdad estamos haciendo todo lo posible. Sin duda, estamos haciendo todo lo posible. La Comisión por la Impunidad de Trelew ha motorizado múltiples denuncias que culminaron con ese habeas corpus colectivo. Esto yo creo que de alguna manera lo está acercando un poco, le está poniendo un poco de freno a Mazzoni. Tuvo que sumariar a 2 policías en vez de felicitarlos por abusos ahí en los campos de detención que armó en Trelew. Así que yo creo que en algún punto se va a tener que ponerle coto a esto. Y la misma pandemia va a venir a exigir esto de alguna manera, porque es imposible que una crisis sanitaria esté manejada por el ministro de Seguridad y no por el ministro de Salud. En algún momento van a tener que darse cuenta que el ministro de Salud se tiene que poner al frente de esto, que no alcanza con que planchemos la curva con aislamiento. Hace falta que el ministro de Salud piense una política de salud, que haya elementos para que no se infecte el personal de salud, que haya más camas en terapia, que haya más respiradores, que haya más posibilidades de muestreos para testear el COVID. O sea, hay una serie de cosas que se tienen que tomar como política sanitaria que necesariamente por decantación se va a tener que dar cuenta hasta Arcioni en su parálisis política. Hasta él se va a dar cuenta que tiene que darle más poder a la política sanitaria y menos poder a la política represiva. Yo siempre soy optimista. A veces peco de demasiado optimista. Está bien. Bien, ya para ir cerrando, chicas, bueno, creo que la intención siempre fue la de lograr un intercambio, un diálogo, por más que se nos dificulte un poco. Pero tal vez, no sé, Claudia, si tenés alguna pregunta para hacerle a Vivi, se te ocurre algo, o si te interesa, no sé, preguntarle algo en particular, tenés este espacio para aprovechar. Sí, más que preguntar, por ahí es comentar y compartir, que yo creo que además de todo lo que ella decía, hay un compromiso que es necesario que asumamos quienes no estamos en Chubut, en términos de solidaridad concreta con las luchas que hace tanto ya vienen sosteniendo desde los sindicatos. Un poco cuando fui ahí lo comentaba y lo sentía, que tal vez por la distancia, por distintas cuestiones, hay luchas que quedan como muy lejos de los centros de las ciudades, de otros lugares, de los movimientos populares. Y entonces, por un lado, preguntarte, sí, ¿qué más necesitarían que acompañemos o que denunciemos? Y cómo también fortalecemos estas redes para hacer más fuerte y potente la denuncia, ¿no? Bueno, gracias por el ofrecimiento. Con que puedan replicar y difundir las cosas que suceden, que no queden acá en el ámbito local cerradas, eso ya es una ayuda muy buena, porque obviamente Pañuelos en Rebeldía tiene una red para llegar mucho más amplia que la que podemos tener un gremio o alguna organización social de acá local. Pero nosotras, hablo personalmente, ¿no es cierto? A partir de que los chicos armaron
educación popular en Comodoro. Creo que el vínculo está como más fluido y que ustedes están más al tanto de lo que sucede acá, ¿no? Se siente, yo creo que se siente ese apoyo, la compañera Patricia hablando en el encuentro de mujeres, con el espacio que le garantizaron ahí, comentando nuestras cosas. Yo siento que acompañan, siento que hay un respaldo ahí. Vivi, así, bueno, de vuelta, ¿no? En este de vuelta, lo mismo te digo a vos, si tenés intenciones o se te ocurre preguntarle algo a Claudia para aprovechar este diálogo, como para ir cerrando ya, también tenés el espacio para hacer una pregunta ahí a Claudia, aprovechar el ratito. Bueno, en realidad es un agradecimiento más que una pregunta, porque por todo lo que ha ido creando y esto que poner en acción, o sea, esto que ella dice, de que hay que organizarse, de que hay que fortalecer la organización, la solidaridad, no queda en palabras, en expresión de deseo en tu caso, Claudia, queda en trabajar efectivamente en terreno para que esto suceda, ¿no? Y eso es, bueno, gracias por eso. No, bueno, gracias a ustedes por haber dado la oportunidad del diálogo y por ir acompañándonos y reconociéndonos a partir de ese acompañamiento. Un abrazo muy grande y espero que apenas termine la pandemia podamos correr para allá y tomar un poquito de frío. Dale, acá bueno, va a haber siempre un lugarcito. Bien, mil gracias a ambas por su tiempo, muchas gracias a toda la gente que está del otro lado, porque veo que ahora hay 75 personas escuchándonos, viéndonos. Esto de todas maneras va a quedar grabado, nosotros después vamos a tratar de compartirlo por segmentos también. Así que bueno, las voy saludando, chicas. Claudia, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. No sé, cuando se levante todo esto, bien dijiste, en algún momento va a terminar, así que obviamente siempre estás invitada a venir a Comodoro para compartir algún momento. Así que muchas gracias y gracias a vos, Vivi, también. Bueno, nada, un gustazo para mí y para todo el colectivo de Educación Popular Comodoro tenerlas a ustedes dos como compartiendo e intercambiando. Así que hasta el próximo encuentro será. Bueno, gracias Gustavo, gracias a Nati, a Leti, gracias por la fuerza que le están poniendo a esto de romper los aislamientos, romper el aislamiento y generar cosas. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, ahí pasaban entonces Vivi y Claudia compartiendo un ratito este momento con nosotros, este espacio que quisimos armar con Educación Popular Comodoro. Quedaron un montón de cosas dando vueltas, hay comentarios de la gente que está escuchando y viendo que vamos a tratar de retomar. La intención es poder generar un ciclo a partir de esto, tal vez el próximo encuentro, todavía no tenemos fecha, pero la verdad que el contexto de Chubut vinculado a la represión y a la violencia institucional que está siendo característica de este gobierno chubutense, bueno, nos obliga un poco a buscar estrategias que se adecúen al contexto, como puede ser estas transmisiones en vivo a través de Facebook. Me quedo un poco con estas ideas que dejaron Claudia y Vivi hablando sobre esto de que hay esperanza y si hay convicción, hay ganas de seguir construyendo un futuro que no está hecho, que no está dado. Tener en cuenta que no es el virus el problema, sino que tenemos una crisis precedente a esto y el virus, la pandemia, el encierro, hace que se visibilice mucho más la represión, la violencia hacia la mujer. Y por último, y ya para ir cerrando esta hora de intercambio y diálogo que tuvimos, pensar esto del encierro y el aislamiento obligatorio para pensarnos también cómo estamos, cómo nos sentimos en este contexto y si vamos a acercarnos a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, que no sea solamente para cumplir con esta idea que se trata de imponer, de hacer como si no está pasando nada y darle con las clases, sino también para saber que estrechar lazos o generar vínculos es parte también de la tarea de aquellos que
que nos pretendemos educadores. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado. Nos quedan temas para seguir tratando en próximos encuentros y, bueno, dejen comentarios por ahí que seguramente vamos a poder retomarlos más adelante. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro.